Amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, qué bueno es poder dirigirme a ustedes y pedirles que compartamos la palabra juntos en esta hora y que podamos escudriñar las Escrituras y pedirle al Señor que en este tiempo de pandemia, tiempo de tribulación, tiempo de tantas cosas negativas, nosotros podamos simplemente alzar nuestros ojos y saber que estamos caminando en Él y que Él nos guarda y que Él nos cuida. Y en medio de la tribulación y en medio de la pandemia, nosotros andamos más que victoriosos, porque tenemos nuestra mirada puesta en Él y nuestros ojos no se apartan de Él. Y esa es la clave de todo, que nuestros ojos estén puestos siempre en el Señor. Pero si ustedes me acompañan a 2 Corintios en el capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 8. Y aquí Pablo les decía a los corintios, les decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué gloriosa palabra del Señor. Nos recuerda aquí el apóstol Pablo acerca de vivir en tiempos de tribulación. Vivir en tiempos de tribulación como estamos viviendo nosotros. Vivir en tiempos de pandemia. Vivir en tiempos donde todas las noticias son por lo general malas. No escuchamos noticias buenas. Fuera de las noticias buenas que es leer la palabra, estar en comunión con los hermanos y lo que tiene que ver con el Señor. Pero las noticias en el mundo son malas. Son catástrofes, son problemas, son muertes, son heridos, son explosiones, tantas cosas que nosotros escuchamos. Pero lo lindo es que nosotros estamos guardados en Él y Él nos está cuidando en medio de todo esto. Y en medio de todo esto estamos nosotros atribulados, estamos pasando por tribulaciones, pero saben que el Señor está usando esta pandemia y estas tribulaciones que el mundo está pasando para que los hijos de Dios se manifiesten. Creímos nosotros, creí, dice, por lo cual hablé. Usted ha creído en el Señor Jesucristo y usted está lleno de su espíritu y de su palabra, pues hable. Es el tiempo en que nosotros estamos llamados a hablar y a proclamar las buenas nuevas. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todos nosotros creemos, por lo tanto estamos llamados a ¿qué cosa? A hablar, a testificar del Señor. Donde usted ande, la gente está buscando que usted le dé una palabra de aliento, una palabra de salvación. Es como alguien que se está ahogando, ¿no es cierto? Y que usted le tiene un salvavidas y se agarra del salvavidas con
todas las manos y con todo su cuerpo, ¿no es cierto?, para no hundirse más. Así está el mundo en este momento y tiene necesidad de que usted, donde usted ande, cuando usted hable del Señor, no hable solamente de Dios, empiece hablando de Dios para que la gente se identifique con usted, pero después hábleles de Cristo, hábleles de que Él murió por usted y que Él le salva y que Él es aquel que, como dio su vida por usted, quiere que usted ponga su confianza en Él, porque Él es el que lo va a llevar a la gloria eterna, ¿no es cierto? No, así que nosotros no desmayamos, dice el versículo 16. Antes nuestro hombre exterior, ¿qué cosa? Se va desgastando. Nosotros nos vamos desgastando porque van pasando los años, va pasando el tiempo y nos vemos que ya no funcionamos como funcionábamos antes para aquellos de la tercera edad. Pero lo lindo es que dice que el hombre interior se renueva de día en día, de día en día. Y uno mira la gente allá en la Biblia y mira, por ejemplo, a Moisés, que a Moisés el Señor lo tuvo 40 años, estuvo en Egipto, ¿no es cierto? Estuvo en Egipto y era la mano derecha del faraón. Pero después estuvo 40 años en el desierto. En el desierto. ¿Y qué haría el Señor en el desierto? Formándolo. 40 años es el número de la prueba. Y los últimos 40 años Él volvió y Dios lo usó para sacar el pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. 40 años anduvieron, que es el número de la prueba. ¿Y por qué anduvieron 40 años? Porque ninguno de ellos dio la talla. Salieron miles de personas, quizás 1.000.000, 2.000.000 de personas salieron de allá, porque no solo salió el pueblo judío, sino que se llevaron a mucha gente y mucha otra gente. Pero, ¿sabe por qué dieron vuelta? Ellos podían haber entrado en la tierra prometida en una semana, pero desobedecieron. Seguían su idolatría, seguían creyendo en dioses falsos, haciendo 40.000 cosas que no correspondían al Señor, y el Señor los hizo dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta, hasta que todos los que salieron de 20 años para arriba, dice que sus cuerpos quedaron en el desierto. Se murieron todos. Dice que los únicos que entraron fue Josué y Caleb, porque tenían un espíritu diferente que buscaba al Señor. Josué y Caleb, 2 personas de los de 20 años para arriba entraron en la tierra prometida, y toda la generación nueva, los que eran de menos de 20. Pero qué lindo que el Señor nos recuerda a nosotros que no debemos estar dando vueltas en el desierto donde no está el Señor siendo glorificado en tiempos de prueba, ¿no es cierto? Sino que nosotros usemos los desiertos para buscar al Señor, para proclamar al Señor, porque dentro de nosotros está el agua viva, el agua que la gente necesita cuando tiene sed, cuando tiene calor. Está la palabra del Señor morando en usted y en mí. Y el Señor lo que quiere es que nosotros podamos hablar de Él. Que nos vamos poniendo mayores, no importa que se ponga mayor. Más experiencia el Señor le debe haber dado a su vida, si usted es de la tercera edad. Y si es más joven, dele gracias al Señor que está usando su juventud para proclamar las buenas nuevas, el reino de Dios. Que el Señor quiere usarle a usted y usarme a mí en este tiempo, en una forma especial. Dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de quién? De gloria. Es una tribulación que estamos pasando, es una pandemia, pero es algo momentáneo, va a pasar. Muchos dicen que va a pasar, unos dicen no, cuando el 75% de la gente tenga la vacuna, cuando termine no sé qué cosa, cuando venga... Pero ese es el hombre diciendo cosas. El Señor permite que esto acontezca
con un propósito, para que el pueblo de Dios busque al Señor y pueda brillar en medio de la oscuridad y la tribulación y la pandemia que el mundo está viviendo. Nosotros estamos en medio de todo esto, pero nosotros estamos llamados a brillar como luminares. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo mora en usted y mora en mí. Y mora en mí. Así que nosotros somos diferentes. Por eso que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas. La gente mira las cosas que están pasando, lo que está aconteciendo alrededor, pero no miran lo que nosotros vemos. Nosotros miramos lo espiritual. Cerramos los ojos naturales y miramos con los ojos espirituales y vemos al Señor sentado en el trono. Y nuestra vida, dice la palabra, está escondida con Cristo en Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Si Él es la luz del mundo y nosotros somos su cuerpo, nosotros tenemos que brillar igual como Él brilla. Igual como Él brilla. Si usted es tan amable, me acompaña a los Filipenses por un momento. En la carta a los Filipenses, que el Señor dice algo tan lindo que quiero que lo leamos para ir concluyendo, ¿no es cierto? Para ir concluyendo. Dice en el capítulo 2, y dice en el versículo número 13, dice, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Asidos de qué cosa? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ni en vano he trabajado. Estamos llamados entonces, en medio de las tinieblas, en medio de una generación, dice, maligna y perversa, nosotros llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Pero luminares, ¿por qué? Porque estamos asidos de la palabra de vida, para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Y luminares, ¿por qué? Dice, porque estamos asidos de la palabra de vida. De la palabra de vida. Y allá en el Salmo 119, esto usted lo conoce de memoria, pero lo vamos a leer una vez más. En este Salmo 119, que es el más largo, ¿no es cierto? Dice el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la palabra del Señor, dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por eso que nosotros andamos diferente, miramos diferente, pensamos diferente y estamos llamados entonces a proclamar las buenas nuevas y brillar como luminares en medio de una generación maligna y perversa que es lo que busca al Señor que venga a rescatarlos también. Amados, que el Señor les pueda usar, que el Señor les pueda bendecir, pero a la vez déjese usar por el Señor y sea usted un luminar, sea usted una vida que Dios use en medio de este tiempo de tribulación y de pandemia. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.